Mi yerno se acostó con mi esposa. Una semana después, fuimos a firmar los papeles del divorcio. Fingí no saber nada. En la reunión, el abogado me entregó un documento. El 70% de tus bienes es para ella. Sonreí. Lo que hice después, me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad hasta dónde me estás viendo. Para que te... Nunca imaginé que a mis 63 años estaría de pie en el umbral de mi propia cocina, viendo mi mundo desmoronarse de la manera más brutal posible. La taza de café se me resbaló de la mano, haciéndose añicos contra el suelo de azulejos, pero apenas escuché el ruido por encima del retumbar de mi propio corazón. Allí estaban, mi esposa Mónica y mi yerno Mauricio, fundidos en un abrazo que no dejaba lugar a dudas sobre lo que había estado ocurriendo bajo mi propio techo. Las manos de ella estaban enredadas en el cabello de él, la boca de él en el cuello de ella, ambos completamente ajenos a mi presencia. Debía haber dicho algo, debía haber gritado, arrojado algo, exigido una explicación. En su lugar, me quedé allí congelado, viendo 28 años de matrimonio disolverse ante sus ojos. Lo peor no fue solo ver a Mónica con otro hombre, sino verla con Mauricio, el muchacho al que había ayudado a criar, el hombre al que había recibido en nuestra familia cuando se casó con nuestra hija Sara. Mónica se apartó de él, con el rostro encendido, y fue entonces cuando me vio. El color desapareció de sus mejillas tan rápido que pensé que se desmayaría. Mauricio dio media vuelta, con los ojos desorbitados por el pánico, la camisa aún arrugada por las manos de ella. Jorge, puedo explicarlo, comenzó Mónica, pero su voz se quebró al pronunciar mi nombre. Levanté una mano, sorprendido de lo firme que sonaba mi propia voz cuando finalmente hablé. No lo hagas, simplemente no lo hagas. El silencio que siguió se sentí como un peso físico que nos aplastaba a todos. Mauricio abrió la boca y luego la cerró, pareciendo un pez que busca aire. Mónica se acomodó la blusa con manos temblorosas, intentando recuperar la compostura. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Los ojos de Mónica se desviaron hacia Mauricio y luego regresaron a mí. Jorge, no es lo que piensas. Me reí, pero no había gracia en ello. ¿De verdad? Porque lo que yo pienso es que mi esposa se ha estado acostando con mi yerno en mi propia casa. ¿Me equivoco? Ninguno de los dos respondió, lo cual fue respuesta suficiente. Lo curioso de la traición es cómo cambia tu perspectiva sobre todo. De repente, todas esas noches en que Mónica decía estar en el club de lectura, cobraron sentido. Todas esas veces que Mauricio pasaba por aquí cuando Sara estaba en el trabajo, afirmando que necesitaba pedir prestadas herramientas o algún consejo. Con las miradas de complicidad que captaba entre ellos en las cenas familiares, que yo había descartado como simple familiaridad amistosa. Había sido un tonto. Sara no lo sabe. Mauricio dijo finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. Lo miré fijamente a este hombre al que había tratado como a un hijo durante los últimos 8 años. Por supuesto que no lo sabe. ¿Crees que estaría aquí, parado conversando, si lo supiera? Mónica dio un paso al frente, con los ojos suplicantes. Jorge, por favor, tenemos que hablar de esto racionalmente. La palabra me supo amarga en la boca. ¿Quieres hablar racionalmente sobre cómo has estado traicionando a nuestra hija, sobre cómo te has burlado de nuestro matrimonio? No es así, insistió ella. Lo que Mauricio y yo tenemos es real, es amor, amor. Lo llamó amor mientras estaba de pie en la cocina, donde habíamos compartido miles de comidas, donde habíamos celebrado cumpleaños y aniversarios, donde la había sostenido cuando su madre murió. Esta mujer que había prometido amarme, honrarme y respetarme hasta que la muerte nos separara, me estabas diciendo que lo que tenía con nuestro yerno era amor. Sentí que algo frío se instalaba en mi pecho, reemplazando la conmoción y el dolor iniciales. Era claridad, afilada y cristalina. Podía ver exactamente lo que esperaban de mí. Lágrimas, rabia, amenazas, drama. Esperaban que me desmoronara, que suplicara, que luchara por un matrimonio que ya estaba muerto. En su lugar asentí lentamente. Ya veo. Mauricio frunció el ceño, claramente confundido por mi respuesta tranquila. ¿Tú ves? Veo que han tomado su decisión, dije, con una voz inquietantemente firme. Ambos. Me di la vuelta para irme. Luego me detuve. Supongo que querrás el divorcio, Mónica. Ella parpadeó, al parecer sin esperar una pregunta tan directa. Nosotros no lo hemos discutido. Lo discutiremos, dije.
Y cuando aclares qué es lo que quieres, me lo haces saber. Me alejé entonces, dejándolos en esa cocina, con su culpa y sus secretos. Podía oírlos susurrar con urgencia detrás de mí, pero no me importaba lo que dijeran. Mi mente ya estaba trabajando, ya estaba planificando. Esa noche, me acosté en la habitación de invitados, mirando al techo y pensando. 28 años de matrimonio, y habíamos llegado a esto. Mónica durmiendo profundamente en nuestra habitación al final del pasillo, probablemente aliviada de que yo no hubiera hecho un escándalo. Mauricio se había ido poco después de nuestro encuentro, sin duda corriendo a casa para actuar con normalidad ante Sara, pero yo no planeaba actuar con normalidad. Planeaba algo completamente distinto. A la mañana siguiente, Mónica me evitó, quedándose en la habitación hasta que me fui a la oficina. Por mí estaba bien, tenía trabajo que hacer, llamadas telefónicas que realizar, preparativos que iniciar. Si ella quería jugar, le mostraría cómo juega un hombre con 63 años de experiencia de vida. Para cuando regresé a casa esa noche, ya había puesto las cosas en marcha. Lo más difícil de fingir que todo era normal no era la actuación, sino verlos creer que se estaban saliendo con la suya. Durante 7 días, interpreté a la perfección el papel del esposo distraído. Me levantaba cada mañana, preparaba mi café, leía el periódico y me iba a trabajar como si mi mundo no se hubiera puesto de cabeza. Mónica, por su parte, parecía casi aliviada por mi aparente ignorancia. Había empezado a ser sumamente atenta, cocinando mis platillos favoritos y preguntándome sobre mi día con un interés renovado. La culpa, me di cuenta, la hacía esforzarse más por ser una buena esposa. La ironía no me pasó desapercibida. El martes, Mauricio pasó por la casa a la hora en que se suponía que yo debía estar en el trabajo. Me había reportado enfermo esa mañana, diciéndole a mi asistente que necesitaba atender asuntos personales. Desde la ventana de mi habitación, lo vi estacionar su camioneta azul en nuestra entrada a las 2:15 de la tarde en punto. Usó su llave, la que le habíamos dado para emergencias, para entrar. Esperé arriba, escuchando cómo sus voces subían desde la sala. Al principio, solo hablaban, pero en 20 minutos, pude oírlos moverse hacia el sillón, el mismo sillón donde Sara y yo veíamos películas con nuestra hija cuando era pequeña. El mismo sillón donde Mónica y yo organizábamos noches de juegos familiares. No bajé a enfrentarlos. En su lugar, tomé fotos de su camioneta en nuestra entrada y anoté la hora en una pequeña libreta. Evidencia, aunque aún no estaba seguro de cómo la usaría. El miércoles trajo más. Mauricio llegó a la 1:45 de la tarde esta vez, y se quedó exactamente 2 horas. Observé desde la ventana de la cocina cómo se despedían en la puerta trasera, con Mónica acomodándole el cuello de la camisa antes de que él se fuera. Un gesto tan tierno e íntimo entre dos personas que estaban destruyendo a nuestra familia. Esa noche, Sara llamó para invitarnos a cenar el sábado. Mónica aceptó entusiasmada, charlando con nuestra hija sobre su nuevo trabajo en la firma de publicidad del centro. Sonaba tan normal, tan maternal, preguntando por los compañeros de Sara y si estaba comiendo suficientes verduras. Dile a papá que le mando saludos, dijo Sara antes de colgar. Sara te manda saludos, me dijo Mónica, sonriendo con una inocencia casi angelical. Le devolví la sonrisa. Dile que esperamos con ansias el sábado. Si tan solo supiera que su esposo había pasado la tarde en nuestra cama mientras ella trabajaba para construir su futuro juntos. El jueves fue cuando Mónica dio su paso. Yo estaba leyendo en mi estudio cuando ella llamó a la puerta. Se había vestido con cuidado, con el vestido azul que siempre le decía que le quedaba hermoso. Su cabello estaba peinado como solía llevarlo cuando éramos jóvenes. Jorge, tenemos que hablar, dijo, sentándose en la silla frente a mi escritorio. Levanté la vista de mi libro, fingiendo una ligera curiosidad. ¿Sobre qué? Jugueteó con su anillo de bodas, dándole vueltas en el dedo. Sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio. ¿Qué pasa con él? Creo, hizo una pausa, respirando hondo. Creo que nos hemos distanciado. No somos las mismas personas que éramos cuando nos casamos. Asentí pensativamente, como si fuera la primera vez que se me ocurría una idea así. ¿Eso crees? Sí, lo creo. Casi ya no hablamos. Dormimos en la misma cama, pero bien podríamos ser extraños. Su voz se volvió más fuerte, más segura, como si estuviera entrando en calor con su discurso ensayado.
He estado pensando que tal vez deberíamos considerar una separación temporal. ¿Una separación temporal? Repetí lentamente, solo para darnos a ambos algo de espacio para descubrir qué es lo que realmente queremos. Podríamos dividir nuestros bienes temporalmente y luego, después de unos 6 meses, evaluar la situación. Dividir nuestros bienes. Ahí estaba la verdadera razón de esta conversación. No solo planeaba dejarme por Mauricio, planeaba quedarse con la mitad de todo por lo que yo había trabajado en el proceso. ¿Has pensado en cómo funcionaría eso? Pregunté con calma. Se iluminó, pensando claramente que me tenía convencido. Bueno, estaba pensando que podría quedarme con la casa, al menos al principio. Tú tienes tu oficina en el centro, así que podrías encontrar fácilmente un apartamento pequeño cerca. Podríamos dividir las cuentas de ahorro a la mitad. ¿Hizo? Escuché cómo exponía su plan con una creciente admiración por su audacia. Lo tenía todo resuelto. ¿Cómo deshacerse de mí manteniendo el estilo de vida que yo le había proporcionado? Incluso sugirió que yo podía quedarme con la cabaña de la montaña que ella siempre había asegurado odiar, como si me estuviera haciendo un favor. ¿Qué pasa con Sara? Pregunté cuando terminó. ¿Qué pasa con ella? ¿Cómo le explicamos esto a nuestra hija? La seguridad de Mónica flaqueó un poco. Le decimos que hemos decidido tomarnos un tiempo separados, que a veces las personas necesitan espacio para redescubrirse. ¿Y Mauricio? ¿Cómo se lo explicamos a él? Ella se estremeció al oír su nombre, aunque intentó ocultarlo. De la misma manera, los adultos comprenderán que los matrimonios evolucionan. ¿Qué manera tan delicada de describir el adulterio? Necesitaré tiempo para pensar en esto, dije finalmente. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Se puso de pie, alisándose el vestido. Solo quiero que sepas que esto no se trata de culpas ni de errores. Se trata de que ambos seamos honestos sobre lo que queremos. Lo que queremos, como si yo quisiera algo de esto. Esa noche, me acosté de nuevo en la habitación de invitados, escuchándola moverse en nuestra habitación. Tarareaba suavemente, algo que solo hacía cuando estaba feliz. El sonido me oprimió el pecho con una mezcla de dolor y rabia. El viernes fue mi último día de hacerme el tonto. Lo pasé en la oficina de mi abogado, explicándole la situación a Ricardo Ortiz, un hombre al que conocía desde hacía 15 años. Ricardo escuchó sin juzgar, tomando notas de vez en cuando. ¿Qué es exactamente lo que esperas lograr, Jorge? Preguntó cuando terminé. Justicia, dije simplemente. Ella quiere destruir nuestro matrimonio por sus propias razones egoístas. Busco. Está bien, pero no va a sacar provecho de ello. Ricardo se echó hacia atrás en su silla. Lo que describes sería legal, pero también es arriesgado. Si descubre lo que planeas, no lo hará, le aseguré. Solo necesito tener todo preparado para que, en cuanto ella solicite el divorcio, yo esté listo. ¿Estás seguro de este plan de acción? Pensé en la camioneta de Mauricio, en mi entrada, en el tierno gesto de Mónica acomodándole el cuello, en la voz de Sara por teléfono llena de amor y confianza hacia las dos personas que la estaba traicionando de la forma más brutal. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Esa noche, Mónica cocinó mi cena favorita, carne asada con todos los acompañamientos. Encendió velas y abrió una botella de vino, creando el tipo de atmósfera romántica que no habíamos compartido en años. Te amo, Jorge, dijo durante el postre, estirando la mano sobre la mesa para tomar. Espero que lo sepas. Pase lo que pase entre nosotros, quiero que sepas que los años que hemos pasado juntos lo han sido todo para mí. Le apreté la mano suavemente y sonreí. Yo también te amo, Mónica. Fue la última mentira que le diría. El lunes por la mañana, ella pediría el divorcio, y yo estaría listo. El lunes por la mañana llegó con ese aire fresco de otoño que normalmente me hacía sentir optimista sobre el día por delante. Mientras me ajustaba la corbata en el espejo del baño, sentí algo diferente. Una calma fría y calculadora que me sorprendió incluso a mí. Mónica se había levantado temprano. Podía oírla moverse abajo, preparando café y desayuno. Cuando bajé, estaba sentada a la mesa de la cocina con una carpeta de cartón junto a su plato, con las manos envueltas alrededor de su taza de café, como si intentara extraer calor de ella. Buenos días, dije, sirviéndome café y sentándome frente a ella. Levantó la vista y pude ver el nerviosismo en sus ojos, a pesar de su intento de mantener la compostura. Jorge,
He estado pensando en nuestra conversación de la otra noche. Ah, ¿sí? Creo que deberíamos hacer esto oficial. La separación, quiero decir, tocó la carpeta de cartón. Ya hablé con un abogado. Por supuesto que lo había hecho. Le di un sorbo a mi café, notando lo amargo que sabía esa mañana. Eso fue rápido. Solo quiero resolver esto pronto, por el bien de ambos y por el de Sara también. Abrió la carpeta, revelando una pila ordenada de papeles. Mi abogada dice que podemos manejar esto de manera amistosa, sin tanto drama ni gastos. Su abogada, no la nuestra, la de ella, ya había elegido bando y trazado las líneas de batalla, todo mientras me decía que esto no se trataba de culpas ni errores. ¿Qué sugiere tu abogada?, pregunté. Se relajó un poco, probablemente pensando que se lo iba a poner fácil. Bueno, como no tenemos hijos menores de los que preocuparnos, se trata principalmente de dividir los bienes. La casa se quedaría conmigo, junto con las cuentas de ahorro principales. Tú te quedarías con la cabaña, tu fondo de retiro, y dividiríamos la cartera de inversiones 60-40. ¿Un 60-40 a favor de quién? A mi favor. Ella tuvo la decencia de parecer un poco avergonzada. Estoy renunciando a mi carrera por haber mantenido el hogar todos estos años, Jorge. Mi abogada dice que eso me da derecho a una parte mayor. Asentí lentamente. Mónica había trabajado a tiempo parcial como agente de bienes raíces durante exactamente 3 años al principio de nuestro matrimonio, antes de decidir que prefería ser ama de casa. Y había sido buena en ello. La casa siempre estaba perfecta, las comidas eran elaboradas y organizaba nuestra vida social con precisión militar. Pero eso de renunciar a su carrera era estirar la verdad de manera considerable. ¿Y la pensión alimenticia?, pregunté. Manutención conyugal temporal por 2 años, solo para ayudarme a ponerme de pie nuevamente. Ponerse de pie con Mauricio, presumiblemente, aunque no podía decir esa parte en voz alta. Me gustaría que mi propio abogado revise esto, dije. Su rostro se tensó de manera casi imperceptible. Por supuesto, pero Jorge, espero que podamos mantener esto civilizado por el bien de Sara. Siempre por el bien de Sara. No importaba que Sara fuera a quedar devastada cuando se enterara de que su madre dejaba a su padre por su propio esposo. Haré que Ricardo Ortiz revise todo y me comunico contigo, dije. ¿Ricardo Ortiz? ¿No es un poco agresivo para algo como esto? Sonreí. Es minucioso. Quiero asegurarme de que todo sea justo. Esa tarde, llamé a Mónica desde mi oficina. Ricardo puede reunirse con nosotros y tu abogada mañana a las 2 de la tarde. ¿Te parece bien? ¿Mañana? Eso es extremadamente rápido. Dijiste que querías resolver esto pronto. Hubo una pausa. Sí, por supuesto. Llamaré a Jennifer para confirmar. Jennifer Castro. La había investigado después de que Mónica mencionó su nombre. Recién graduada de la Escuela de Derecho, sin experiencia en derecho familiar, probablemente cobrando tarifas muy bajas. Mónica había elegido a su abogada de la misma manera que elegía todo lo demás, basándose en lo que fuera más fácil y conveniente para ella. El martes por la tarde, nos sentamos en la sala de juntas de Ricardo como adultos civilizados que discuten el fin de su matrimonio. Mónica vestía su traje sastre azul marino, el que la hacía lucir profesional y seria. Jennifer Castro era más joven de lo que esperaba, probablemente a principios de sus 30, con una energía nerviosa y la costumbre de barajar sus papeles innecesariamente. Ricardo extendió la propuesta de acuerdo de Mónica sobre la mesa de caoba. Repasemos esto punto por punto, dijo con su voz pausada. Durante 45 minutos, discutimos la división de nuestros bienes como si estuviéramos negociando. La casa, de 3 habitaciones y 2 baños, valorada en aproximadamente $450,000. Las cuentas de ahorro, $230,000 en total. La cartera de inversiones, de 1.7 millones, acumulada a lo largo de casi 3 décadas de cuidadosa planificación y decisiones inteligentes. Mi cliente está siendo muy generosa, dijo Jennifer, cuando Ricardo cuestionó la división 60-40. La señora Solís podría argumentar fácilmente por la mitad de todo. ¿Podría?, preguntó Ricardo con calma. ¿Basada en qué precedente legal? Observé este intercambio con un interés distante, notando cómo la mandíbula de Mónica se tensaba cada vez que Ricardo cuestionaba algo. Ella había esperado que esto fuera un trámite, un sello de aprobación para su plan de escape. ¿Qué pasa con la propiedad de la cabaña?
preguntó Ricardo. El señor Solís puede quedársela, dijo Jennifer rápidamente. Mi cliente no tiene interés en mantener una segunda propiedad. Por supuesto que no. La cabaña era el lugar al que yo iba a pescar y pensar 40 acres bosque frente al lago que Mónica siempre había considerado un desperdicio de dinero. No tenía idea de lo que realmente valía. Yo había estado desarrollando la tierra cuidadosamente durante años y ahora estaba valuada en casi $800,000. ¿Han los intereses comerciales del señor Solís? Continuó Ricardo. ¿Qué intereses comerciales? Jennifer frunció el ceño, hojeando sus papeles. Yo era dueño de una firma de consultoría que se especializaba en ayudar a pequeñas empresas a optimizar sus operaciones. No era un trabajo glamoroso, pero era rentable. Más importante aún, lo había estructurado de maneras que Mónica nunca se había molestado en comprar. Mi cliente es dueño de Soluciones Empresariales Solís, explicó Ricardo. Actualmente está valuada en aproximadamente $2.3 millones. Los ojos de Mónica se abrieron de par en par. ¿2.3 millones? Jorge, nunca me dijiste que el negocio valía tanto. Nunca preguntaste, dije con sencillez. Jennifer escribía notas frenéticamente. Tendremos que incluir eso en las negociaciones del acuerdo. Por supuesto, aceptó Ricardo. Deben saber que el señor Solís ha estado considerando vender el negocio. Y, de hecho, ha recibido una oferta muy atractiva de un competidor. Esto era una novedad para Mónica, y pude ver su mente trabajar a toda prisa, intentando calcular lo que esto significaba para su acuerdo. ¿Qué tan atractiva es la oferta?, preguntó Jennifer. 3.8 millones, dijo Ricardo. La venta se cerraría dentro de 30 días. La cifra quedó flotando en el aire como humo. Mónica me miraba con una expresión que no logré descifrar del todo. Sorpresa, cálculo, tal vez incluso un destello de respeto. Bueno, dijo Jennifer después de un momento. Esto ciertamente cambia el panorama del acuerdo. Así es, de hecho, coincidió Ricardo, por lo cual a mi cliente le gustaría proponer un arreglo diferente. Sacó un nuevo juego de documentos. El señor Solís está dispuesto a darle a la señora Solís el 70% de todos los activos líquidos, la casa, las cuentas de ahorro y la cartera de inversiones. A cambio, él conserva la propiedad total del negocio y la cabaña. Observé el rostro de Mónica mientras procesaba esto. El 70% de los activos líquidos le daría casi $2 millones, más dinero del que jamás había soñado tener. Eso parece muy generoso, dijo Jennifer con cautela. Mi cliente cree en ser justo, dijo Ricardo. No tiene interés en una batalla legal prolongada. Mónica asentía lentamente. Jorge, ¿estás seguro de esto? Me estás dando mucho más de lo que pedí. Sostuve su mirada a través de la mesa. Estoy seguro. Solo quiero que esto termine para que ambos podamos seguir adelante con nuestras vidas. Ella sonrió entonces, la primera sonrisa genuina que le veía en semanas. Gracias. Esto es más que justo. Pasamos otra hora afinando los detalles. Ricardo explicó que la casa tendría que ser transferida a nombre de Mónica. Las cuentas de inversión se dividirían según el nuevo acuerdo, y yo conservaría el negocio y la cabaña. ¿Cuándo podemos finalizar esto?, preguntó Mónica. Puedo tener los papeles listos para el viernes, dijo Ricardo. Podemos firmar todo entonces. Como nos reunimos para recoger nuestras cosas para irnos, Mónica me tocó el brazo. Jorge, sé que esto no ha sido fácil. Quiero que sepas que siempre me importaras. Lo sé, dije. Quiero que seas feliz, Mónica. Y lo decía en serio. Quería que fuera muy feliz con su 70%, justo hasta que descubriera lo que significaba. Caminando hacia el estacionamiento, me sentí más ligero de lo que me había sentido en semanas. En 3 días, Mónica firmaría los papeles que le darían exactamente lo que se merecía. Ella simplemente no lo sabía todavía. El viernes por la mañana, Mónica prácticamente resplandecía. Había pasado la noche anterior al teléfono con quien afirmaba que era su hermana, pero pude escuchar los tonos más graves de una voz masculina a través del receptor. Mauricio, sin duda, celebrando su próxima fortuna, se vistió con cuidado para nuestra cita, con un vestido de color crema que siempre uno de mis favoritos, combinado con el sido una de perlas, que le había regalado por nuestro 20º aniversario. Se estaba vistiendo para la victoria y quería lucir bien al hacerlo. ¿Estás nervioso?, preguntó mientras conducíamos hacia la oficina de Ricardo.
¿Debería estarlo? No, claro que no. Solo quiero que sepas que agradezco lo generoso que estás siendo con todo esto. Generoso. La palabra casi me hizo reír. Si tan solo supiera lo generoso que estaba siendo en realidad, la sala de juntas de Ricardo se sentía diferente esta vez. Tal vez era la luz del sol de la tarde que entraba por las ventanas, o tal vez era la finalidad de lo que estábamos a punto de hacer. Jennifer Castro ya estaba allí cuando llegamos, luciendo más segura de lo que se había mostrado el martes. Todo está en orden, anunció Ricardo, extendiendo los documentos finales sobre la mesa. Señora Solís, tendrá que firmar aquí, aquí y aquí, señaló varias páginas marcadas. Esto transfiere el 70% de los activos líquidos a su nombre. Mónica firmó cada página con elegancia, como si estuviera autografiando libros. Firmé donde se me indicaba, interpretando mi papel a la perfección. Y esto, dijo Ricardo, deslizando otro documento hacia mí, finaliza la venta de soluciones empresariales Solís a Grupo Consultor Morán. Firmé ese papel también, notando cómo los ojos de Mónica seguían mi pluma a lo largo de la página. 3.8 millones de dólares cambiando de manos con una simple firma. Felicidades, nos dijo Jennifer a ambos. Han manejado esto de manera muy madura. Nos dimos la mano, intercambiamos cortesías sobre mantener el contacto y salimos juntos al pasillo. En el ascensor, Mónica guardó silencio, pero podía sentir la emoción que irradiaba de ella. Así que, está hecho, dijo cuando llegamos al estacionamiento. Está hecho. Jorge, te agradezco por hacer esto fácil. Sonreí. De nada, Mónica. Espero que obtengas todo lo que te mereces. Me abrazó entonces, un abrazo rápido e incómodo que olía a su costoso perfume, y se sintió como despedirse de un extraño. Empezaré a mudar mis cosas este fin de semana, dije. No hay prisa. Tómate tu tiempo. Por supuesto, no había prisa. Probablemente ya estaba planeando que Mauricio se mudara antes de que mis cajas estuvieran empacadas. Lazos. Esa noche, cené solo en la cabaña por primera vez en 28 años. El silencio era profundo, roto solo por el sonido del agua golpeando contra el muelle y el canto ocasional de un ave a lo lejos del lago. Había llevado una botella de buen whisky y la vieja caña de pescar de mi padre, y me senté en el porche a ver el atardecer sobre un agua que me pertenecía por completo. Mi teléfono sonó alrededor de las 9. Era el número de Mónica. Jorge, espero no molestarte. Para nada. ¿Cómo te estás instalando? Bueno, de hecho, por eso llamo. Su voz sonaba extraña, tensa, controlada. Fui al banco hoy para transferir las cuentas de inversión y parece que hay... ¿Qué tipo de problema? Las cuentas no son lo que pensábamos que eran. Le di un sorbo al whisky, saboreando el ardor. ¿A qué te refieres? La cartera de inversiones que discutimos, la de 1.7 millones. La mayor parte parece estar vinculada a algo llamado Inversiones Solís. El banco dice que no puedo acceder a esos fondos sin documentación adicional. Es una Inversiones Solís, la empresa de cartera que había establecido hacía 6 meses, justo por la época en que noté por primera vez las miradas prolongadas de Mónica y Mauricio en la mesa del comedor. Una empresa que poseía varias propiedades de inversión, mantenía diversos contratos comerciales y funcionaba como la organización matriz de soluciones empresariales. Solís. Eso es extraño, dije. ¿Has llamado a Ricardo? Lo intenté, pero no está disponible hasta el lunes. Jorge, ¿qué es Inversiones Solís? Es una sociedad de cartera que creé para propósitos fiscales. Pensé que te lo había mencionado. Silencio. Luego, no, definitivamente no lo mencionaste. Estoy seguro de que es solo un problema de papeleo. Estas cosas pasan con las transferencias de negocios. Transferencias de negocios. Su voz se estaba volviendo más aguda. Jorge, ¿qué transferencias de negocios? Me puse de pie y caminé hacia la barandilla del porche. El lago estaba perfectamente inmóvil, reflejando las estrellas como diamantes dispersos. Cuando vendí Soluciones Empresariales Solís a Grupo Morán, en realidad compraron Inversiones Solís, que era la empresa matriz. Es una estructura bastante común. Más silencio. Casi podía escuchar su mente trabajar, intentando comprender lo que esto significaba. Así que, las cuentas de inversión eran activos de Inversiones Solís, concluí, lo que significa que formaban parte de la venta del negocio. Eso no es posible. El negocio solo valía 2.3 millones. Lo vendiste por 3.8 millones.
En realidad, Inversiones Solís valía 3.8 millones. El negocio era solo un componente del valor total de la empresa. Escuché su respiración entrecortada. Jorge, ¿me estás diciendo que el dinero que pensé que iba a recibir nunca fue tuyo? Para empezar, dije con suavidad. Los activos líquidos que recibiste fueron la casa, nuestras cuentas de ahorro personales y mi fondo de retiro personal. La cartera de inversiones pertenecía a la empresa. Eso es solo. Podía oír el crujido de papeles al otro lado de la línea. Eso es solo $400,000 más la casa. La casa tiene una hipoteca, le recordé. Todavía se deben unos 250,000. Y hay algunos otros gravámenes sobre ella que tendrán que ser liquidados. ¿Qué gravámenes? Préstamos comerciales que garanticé usando la casa como aval. Nada de qué preocuparse. Los pagos mensuales son de solo unos $4,000. El silencio se prolongó tanto que me pregunté si había colgado. Finalmente, su voz regresó, mucho más débil que antes. Jorge, ¿qué has hecho? Te he dado exactamente lo que pediste, dije. El 70% de nuestros activos líquidos, tal como acordamos. Esto no es lo que pedí. No lo es. Querías la casa, las cuentas de ahorro y una parte generosa de nuestras inversiones. Eso es lo que obtuviste. La casa tiene gravámenes, necesidades del negocio. Tuve que asegurar algunos préstamos para facilitar la venta de Inversiones Solís. Los nuevos propietarios requerían ciertas garantías financieras. ¿Usaste nuestra casa como aval sin decírmelo? Usé mi casa como aval para mi negocio. En ese momento, todavía estábamos casados. Podía oírla llorar ahora, sollozos suaves que intentaba ahogar. Jorge, por favor. Debe haber algún error. Ningún error, Mónica. Todo se hizo de manera legal y debida. Ricardo se aseguró de ello. Ricardo sabía de esto. Ricardo manejó todo el trabajo legal de Inversiones Solís. Ha sido mi abogado durante 15 años. Se suponía que nos representaba a ambos. Él me estaba representando a mí. Tú tenías tu propia abogada, ¿recuerdas? Jennifer debió haberte aconsejado que hicieras evaluar los intereses comerciales de manera independiente. Más silencio. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. ¿Desde cuándo lo sabes? ¿Saber qué? Lo de Mauricio y yo. Miré hacia el lago, observando a un pez saltar en la distancia, enviando ondas a través de la luz estelar reflejada. Lo suficiente. Jorge, puedo explicarlo. Ya no tienes que explicarme nada, Mónica. Estamos divorciados. Eres libre de estar con quien quieras. Jorge, no puedo pagar las mensualidades de la casa. $4,000 al mes. Entonces tendrás que venderla. El mercado está terrible ahora mismo. Con los gravámenes en su contra, perdería dinero en la venta. Entonces tendrás que encontrar otra solución. Tal vez Mauricio pueda ayudar. Escuché su respiración entrecortada. ¿Sabes lo de Mauricio? Sé muchas cosas, Mónica. Sé que ha estado viniendo a la casa mientras yo estaba en el trabajo. Sé que has estado planeando esto durante meses. Sé que pensaste que te quedarías con la mitad de todo por lo que he trabajado y comenzarías una nueva vida con mi yerno. Jorge, por favor. Podemos llegar a un acuerdo. Ya llegamos a un acuerdo. Firmamos los papeles esta tarde, ¿recuerdas? Yo no entendía lo que estaba firmando. Tenías una abogada. Elegiste no hacer las preguntas correctas. El llanto era más fuerte ahora, menos controlado. ¿Qué se supone que debo hacer? Lo mismo que se suponía que debía hacer yo cuando te encontré con Mauricio en mi cocina. Dije, resuélvelo. Colgué y apagué mi teléfono. Por primera vez en semanas, dormí profundamente. Las siguientes semanas se desarrollaron exactamente como había previsto, aunque incluso a mí me sorprendió la rapidez con la que todo se desbustó. Me enteré primero por Sara. Me llamó un martes por la noche, con la voz ahogada por la confusión. Papá, ¿qué pasa con mamá? Me llamó llorando, diciendo algo sobre perder la casa. ¿Por qué no me dijiste nada del divorcio? Había estado temiendo esta conversación, pero también me había estado preparando para ella. Tu madre y yo decidimos que nos habíamos distanciado, cariño. Pensamos que lo mejor era separarnos. Botella dice que la engañaste de alguna manera. Que le ocultaste dinero. No oculté nada, Sara. Todo se manejó a través de abogados. ¿Tu madre obtuvo exactamente lo que pidió? Hubo una larga pausa. Papá, suena desesperada. Me está pidiendo dinero. Por supuesto que lo hacía. ¿Cuánto? $15,000.
Dice que es solo temporal hasta que pueda solucionar un papeleo con el banco. $15,000. Probablemente lo que necesitaba para cubrir las próximas mensualidades de la hipoteca mientras decidía su siguiente paso. ¿Qué le dijiste? Le dije que Mauricio y yo no tenemos esa cantidad de dinero. Papá se enojó mucho cuando mencioné a Mauricio, muy enojada. Empezó a decir cosas de él que no tenían ningún sentido. Podía imaginar cuáles eran esas cosas. Mónica estaba descubriendo que el amor no pagaba las deudas y que Mauricio no era precisamente la solución financiera que ella pensaba que sería. ¿Vos? Sara, necesito decirte algo y va a ser difícil de escuchar. ¿Qué? Respiré hondo. Tu madre ha estado teniendo una aventura con Mauricio. El silencio que siguió fue tan absoluto que pensé que la llamada se había cortado. Luego escuché su respiración entrecortada. Eso no es posible. Los encontré juntos, cariño, en nuestra casa. No. Su voz era pequeña, como la de una niña. No, eso no puede ser verdad. Lo siento. No quería que te enteraras de esta manera. Mauricio no lo haría. Él me ama. Estamos casados. Estamos intentando tener un bebé. El dolor en su voz me atravesó como una cuchilla. Esta era la parte que más había odiado de la traición de Mónica y Mauricio. No lo que me habían hecho a mí, sino lo que le habían hecho a Sara. Lo siento, dije de nuevo, porque no había nada más que decir. ¿Cuánto tiempo? Susurró. No lo sé, al menos unos meses. La escuché llorar entonces, sollozos suaves que me recordaron a cuando era pequeña, y se raspaba la rodilla o perdía su juguete favorito, excepto que esto no era algo que pudiera solucionar con una venda y un beso. Papá, no entiendo. ¿Por qué harían esto? No lo sé, cariño. La gente toma decisiones que lastiman a las personas que se supone que deben amar más. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Lo que necesites hacer. Tómate tu tiempo. No tomes ninguna decisión mientras estés alterada. No puedo ir a casa. No puedo enfrentarlo. Ven a quedarte a la cabaña. Tómate todo el tiempo que necesites. 2 días después, Sara llegó con 3 maletas y los ojos hinchados de tanto llorar. Se veía tan frágil que me dolió el pecho, como si alguien hubiera tomado a mi hija fuerte y segura, y la hubiera reemplazado por una extraña destrozada. No hablamos mucho ese primer día. Durmió hasta el mediodía. Luego se sentó en el muelle a mirar el agua, mientras yo trabajaba en mi estudio. Pero, esa noche, mientras nos sentábamos en el porche a comer la cena sencilla que había preparado, enfrenté a Mauricio. Dejé mi tenedor. ¿Cómo te fue? Lo negó al principio. Dijo que tú estabas mintiendo porque estás resentido por el divorcio. Ella se rió, pero no había humor en ello. Luego le dije que ya había hablado con mamá y que ella lo había admitido todo. ¿Qué dijo entonces? Lloró. ¿Puedes creerlo? De verdad lloró y dijo que simplemente sucedió, que nunca tuvo la intención de que llegara tan lejos. Ella sacudió la cabeza. Dijo que mamá lo sedujo. Por supuesto que lo hizo. En la versión de los hechos de Mauricio, él era la víctima, el joven inocente descarriado por la mujer mayor, con experiencia, sin importar que tuviera 32 años y hubiera estado casado con Sara durante 8 años. ¿Le crees? Ya no sé en qué creer. Jugueteó con su comida, sin comer realmente. Papá, ¿sabías que mamá era capaz de algo como esto? Era una pregunta que yo mismo me había estado haciendo. Había habido señales que pasé por alto. Mirando hacia atrás, podía haber momentos que pudieron ser pistas. Veces en que Mónica parecía inquieta, insatisfecha con nuestra vida tranquila. But lo había atribuido a los cambios normales de la mediana edad, no a que estuviera planeando destruir a nuestra familia. Pensé que conocía a tu madre, dije finalmente, pero la gente puede sorprenderte. ¿Has hablado con ella desde el divorcio? Ha llamado un par de veces. ¿Eh? Quiere que la ayude con los pagos de la casa. Sara levantó la vista bruscamente. ¿Vas a hacerlo? No. Qué bueno. Su voz era feroz, más enojada de lo que la había escuchado desde que llegó. Ella tomó su decisión. Ahora que viva con ella. Durante los días siguientes, me enteré de más detalles sobre la situación de Mónica y Mauricio. Sara había hablado con su madre de nuevo y la conversación había sido explosiva. ¿Vos? Está furiosa con Mauricio, me dijo Sara. Al parecer, él le prometió que tenía dinero ahorrado para que pudieran empezar de nuevo juntos. Pero resulta que la mayor parte de sus ahorros se fue en pagar deudas de tarjetas de crédito. No me sorprendió. Mauricio siempre había vivido por encima de sus posibilidades, comprando aparatos caros y tomando vacaciones que no podía.
Yo lo había atribuido a la irresponsabilidad juvenil, sin imaginar jamás que se estaba posicionando como un partido para mi esposa. También está enojada porque él no deja su trabajo para ayudarla a resolver la situación de la casa. Ella esperaba que él dejara todo y se concentrara en solucionar sus problemas. Él le dijo que no puede permitirse perder sus ingresos, especialmente ahora que ambos tendrán que pagar sus divorcios. La realidad de la vida adulta se les venía encima a ambos. Las aventuras amorosas eran románticas y emocionantes cuando se trataba de momentos robados en la casa de alguien más. Pero cuando tenías que pagar renta, honorarios legales y mensualidades de hipoteca, la fantasía perdía bastante de su atractivo. Sara, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Qué vas a hacer con Mauricio? Se quedó callada durante mucho tiempo, mirando hacia el lago. Presenté la demanda de divorcio ayer. Sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Pride porque era lo suficientemente fuerte como para alejarse de alguien que la había traicionado de manera tan absoluta. Tristeza porque, a sus 26 años, tenía que reconstruir su vida de una forma por la que nadie debería pasar. Estoy orgulloso de ti, dije. ¿De verdad? Porque me siento como una completa idiota. Todas esas veces que venía aquí a ayudarte con proyectos o a pedir prestadas herramientas. De hecho, le di las gracias por ser tan bueno contigo. No eres una idiota. Confiaste en tu esposo y en tu madre. Eso es lo que hace la gente normal. La gente normal no tiene aventuras con la pareja de su hija. No, no las tienen. 2 semanas después, la casa entró en proceso de ejecución hipotecaria. Mónica me llamó sollozando, rogándome que la ayudara a salvarla. Jorge, por favor. Sé que cometí errores, pero no puedo perderlo todo. No lo estás perdiendo todo, dije con calma. Estás perdiendo la casa que no podías permitirte mantener, pero es nuestro hogar, nuestros recuerdos, tus recuerdos. Los míos se contaminaron el día que te encontré con Mauricio en nuestra cocina. Haré lo que sea. Terminaré las cosas con Mauricio. Podemos intentarlo de nuevo. La desesperación en su voz era casi dolorosa de escuchar, casi. Mónica, estamos divorciados. Ya no existe un nosotros. Pero te amo. Sé que cometí un error, pero aún te amo. Si me hubieras amado, no te habrías acostado con nuestro yerno. Fue solo físico. No significó nada. Entonces destruiste nuestro matrimonio por algo que no significaba nada. Eso es aún peor. Me colgó. La casa se vendió en una subasta 3 semanas después por menos de la cantidad que se debía de la hipoteca. Mónica se vio obligada a declararse en bancarrota. Lo último que supe fue que se había mudado a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad y trabajaba como cajera en un supermercado. Mauricio, enfrentando su propio divorcio y el colapso de su relación con Mónica, se había mudado de regreso con sus padres. A sus 32 años, estaba empezando de nuevo con nada más que deudas y la reputación de un hombre que había traicionado a su esposa con su propia suegra. Habían obtenido exactamente lo que se merecían. 6 meses después del divorcio, me paré en el muelle al amanecer, contemplando cómo la neblina se elevaba desde el lago como espíritus que regresan al cielo. Sara aún dormía en la cabaña a mis espaldas, pero se levantaría pronto. Había desarrollado la costumbre de acompañarme a tomar el café de la mañana en el porche. Mi hija llevaba viviendo conmigo 4 meses, y verla sanar había sido uno de los regalos inesperados de todo este proceso. La mujer destrozada que había llegado con las mejillas manchadas de lágrimas se había transformado gradualmente de nuevo en la persona fuerte y segura que yo había criado. Él había comenzado a trabajar de manera independiente, como diseñadora gráfica, desde el desván remodelado de la cabaña, y estaba construyendo una base de clientes que la mantendría cuando estuviera lista para seguir adelante. Buenos días, papá. Me di la vuelta y la vi acercarse con 2 tazas de café humeante, con el cabello recogido en una coleta y vistiendo la vieja sudadera que había tomado de mi armario. Buenos días, cariño. ¿Dormiste bien? Mejor. Me entregó una taza y se acomodó en la silla junto a la mía. Ahijá del sueño otra vez, pero esta vez no me despertó. El sueño siempre era el mismo. Estaba de regreso en su antigua casa con Mauricio y todo era normal hasta que abría una puerta y lo encontraba con Mónica. El terapeuta de Sara decía que los sueños se desvanecerían con el tiempo, que su subconsciente estaba procesando la traición de la única manera que sabía. Eso es un avance, dije. La doctora Martínez también lo cree así. Le dio un sorbo a su café
mientras observaba a una familia de patos pasar junto al muelle. También cree que estoy lista para empezar a salir con... Intenté mantener una expresión neutral. Como padre, la idea de que Sara saliera con alguien me daba ganas de encerrarla en la cabaña para siempre. Como un hombre que había aprendido por las malas que la vida era demasiado corta para desperdiciarla con las personas equivocadas, quería que encontrara a alguien que la valorara como se merecía. ¿Cómo te sientes al respecto? Aterrada, admitió con una risa, pero también lista. No quiero pasar el resto de mi vida con miedo a confiar en la gente. Qué bueno. El miedo es útil para mantenerte a salvo, pero es una forma terrible de vivir. Nos sentamos en un cómodo silencio, viendo al sol elevarse sobre los árboles. Esto se había convertido en nuestro ritual. El café de la mañana en el muelle, hablar de todo y de nada, reconstruir nuestra relación de formas para las que nunca tuvimos tiempo cuando la vida era más complicada. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Alguna vez te arrepientes de lo que hiciste? ¿De la manera en que manejaste el divorcio? Me arrepentía de haberle dado a Mónica exactamente lo que había pedido, sabiendo que la arruinaría financieramente. Me arrepentía de haber dejado que descubriera la verdad sobre mis activos solo cuando ya era demasiado tarde para cambiar de rumbo. Sí. No, dije finalmente, no me arrepiento. A pesar de que la está pasando mal ahora, Sara, tu madre tomó la decisión de destruir a nuestra familia por sus propias razones egoístas. Ella no estaba pensando en ti, ni en mí, ni en las consecuencias de sus actos. Solo pensaba en lo que ella quería. Bota ahora vive en ese pequeño apartamento, trabajando en un supermercado, por las decisiones que tomó. Yo no la obligué a tener una aventura. No la obligué a mentirme durante meses. No la obligué a pedir el divorcio para poder estar con Mauricio. Me volví para mirar a mi hija. Todo lo que hice fue protegerme para que no se aprovecharan de mí. Sara asintió lentamente. Supongo que a veces siento lástima por ella. Puedes sentir lástima por ella y aún así reconocer que ella misma se buscó esto. Ambas cosas no se excluyen mutuamente. ¿Qué hay de Mauricio? Eso era más difícil de responder. Mauricio había sido como un hijo para mí y su traición me dolió casi tanto como la de Mónica, pero también era más joven, más fácil de influenciar, y sospechaba que había sido tanto una víctima de Mónica como su cómplice. Mauricio también tomó su decisión, pero es lo bastante joven como para recuperarse de ella si aprende de sus errores. ¿Has hablado con él? Una vez. Llamó hace como un mes queriendo disculparse. ¿Qué le dijiste? Le dije que aceptaba su disculpa, pero que nuestra relación había terminado. Algunas cosas no se pueden deshacer. Sara se quedó en silencio por un momento. A mí también me pidió que lo perdonara. Dijo que pasaría el resto de su vida compensándome si le daba otra oportunidad. Le dije lo mismo que tú. Algunas cosas no se pueden deshacer. Sentí una oleada de orgullo. Sara había aprendido una de las lecciones más difíciles de la vida, que el perdón no exige reconciliación y que algunas traiciones son demasiado profundas para superarlas. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era Ricardo Ortiz preguntando si podíamos reunirnos la próxima semana para hablar de una nueva oportunidad de negocio. La venta de inversiones Solís me había dejado con más dinero del que jamás esperé tener, y estaba considerando mis opciones con cuidado. ¿Trabajo? Preguntó Sara al notar mi teléfono. Ricardo quiere discutir algunas oportunidades de inversión. ¿Estás pensando en abrir otro negocio? Tal vez. O tal vez solo invierta en los negocios de otras personas. Tengo tiempo para decidirlo. Tiempo. Era algo de lo que nunca tuve suficiente durante mi matrimonio. Entre construir mi negocio y mantener el estilo de vida con que Mónica esperaba, había estado constantemente ocupado, siempre persiguiendo la siguiente meta. Ahora, a mis 63 años, estaba descubriendo el lujo de las mañanas sin prisas y las tardes sin agenda. Papá, ¿eres feliz? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Era feliz? Mi matrimonio había terminado en traición y divorcio. Mi relación con mi yerno estaba destruida. Mi hija estaba reconstruyendo su vida tras su propia traición devastadora. Para la mayoría, mi vida se había desmoronarse. Sentado aquí en este muelle, viendo el sol elevarse sobre un lago que me pertenecía por completo, compartiendo un café con la hija que se estaba convirtiendo en mi mejor amiga, me di cuenta de algo sorprendente. Sí, dije, creo que lo soy. De verdad, de verdad. Por primera vez en años,
Estoy viviendo mi propia vida bajo mis propios términos. No tengo que fingir ser alguien que no soy, ni mantener un estilo de vida que no me interesa, ni seguir casado con alguien que no me respeta. But no te sientes solo. A veces, pero hay una diferencia entre estar solo y sentirse solo. Prefiero estar solo y en paz que rodeado de personas a las que realmente no les importo. Sara sonrió. La doctora Martínez dice lo mismo, que es mejor estar sola por las razones correctas que con alguien por las razones equivocadas. Una mujer inteligente. Papá, ¿puedo decirte algo? Claro, estoy orgullosa de ti, por la forma en que manejaste todo. Sé que habría sido más fácil simplemente darle a mamá lo que quería y evitar el conflicto. Pero te defendiste. Me demostraste que está bien protegerse a uno mismo, incluso de la familia. Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. Durante meses, me había cuestionado si había hecho lo correcto, si había sido demasiado severo, demasiado calculador, demasiado implacable. Pero escuchar a Sara decir que estaba orgullosa de mí me hizo darme cuenta de algo importante. No solo había protegido mis bienes, había protegido mi dignidad. Gracias, cariño. Eso significa más para mí de lo que te imaginas. Terminamos nuestro café mientras la neblina de la mañana se despejaba por completo, revelando un lago tan quieto que parecía vidrio pulido. En algún lugar al otro lado del agua, un ave cantó, y su voz resonó entre los árboles, como un canto de libertad. Más tarde esa tarde, mientras Sara trabajaba en su estudio del desván y yo leía en mi estudio, sonó mi teléfono. Era el número de Mónica. Casi no respondo. No habíamos hablado en 2 meses. No desde que llamó rogándome que la ayudara a evitar la bancarrota. Pero algo me hizo contestar. Hola, Mónica. Jorge. Su voz era diferente, más pequeña, más triste, pero también de alguna manera más limpia. Espero no molestarte. ¿Qué necesitas? Nada. Yo solo quería disculparme. Disculparme de verdad. No solo pedir ayuda. Dejé mi libro. Está bien. Sé que no tienes motivos para creerme, pero necesito que sepas que lo siento. No solo por la aventura, sino por todo. Por haberte dado por sentado. Por pensar que podía tenerlo todo sin consecuencias. Por lastimar a Sara. Agradezco eso. No espero perdón. Solo necesitaba decirlo. Mónica, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué tirar a la basura 28 años por alguien como Mauricio? Guardó silencio durante tanto tiempo que pensé que había colgado. Finalmente, habló, con la voz apenas por encima de un susurro. Porque me sentía invisible. En nuestro matrimonio, en nuestra vida. Sentía que solo estaba siguiendo la rutina. Y Mauricio me hizo sentir vista de nuevo, deseada otra vez. Fue estúpido y egoísta, pero se sentía como estar viva. Pudiste haber hablado conmigo sobre sentirte invisible. ¿Habría podido? Jorge. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación real, antes de que todo esto pasara? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía o qué quería? La pregunta dolió, porque había verdad en ella. Nuestro matrimonio se había vuelto rutinario, cómodo, pero sin pasión. Habíamos estado coexistiendo en lugar de vivir realmente juntos. Tienes razón, admití, pero eso no justifica lo que hiciste. No, no lo justifica. Debí haber hablado contigo. Debí haber sugerido terapia, o una separación, o cualquier otra cosa antes de lo que hice. Fui una cobarde. Sí, lo fuiste. Jorge, ¿eres feliz ahora? Sí. ¿Tú lo eres? No. Pero estoy aprendiendo a vivir con las consecuencias de mis decisiones, y tal vez algún día descubra cómo volver a ser feliz. Espero que así sea. Cuídate mucho, Jorge, y dile a Sara, dile que la amo, aunque sé que eso no arregla nada. Se lo diré. Después de que colgó, me quedé sentado en mi estudio durante mucho tiempo, pensando en la mujer con la que había estado casado por casi 3 décadas. La conversación no había cambiado nada. Seguía sin tener intenciones de ayudarla económicamente y seguía sin tener interés en una reconciliación. Pero me había dado algo que no esperaba. Cierre. Esa noche, Sara y yo preparamos pescado a la parrilla en el muelle y vimos el atardecer pintar el cielo con tonos dorados y carmesí. Mientras las primeras estrellas aparecían en lo alto, se volvió hacia mí con una sonrisa. ¿Sabes de qué me di cuenta hoy? ¿De qué? Esto se siente más como un hogar que cualquier otro lugar donde haya vivido. Miré a mi alrededor, la cabaña sencilla, el muelle desgastado por el clima, el lago que reflejaba las estrellas como diamantes dispersos. Tenía razón.
Esto se sentía como un hogar de formas en que la casa suburbana nunca lo había hecho. Entonces quédate todo el tiempo que quieras. Dije, para siempre si te parece bien. No me tientes. Podría tomarte la palabra. La oferta sigue en pie. Más tarde, después de que Sara se fuera a dormir, caminé hasta el final del muelle y me quedé escuchando el suave golpeteo del agua contra los pilares. La noche estaba despejada y tranquila, llena del tipo de paz que no había sentido en años. Pensé en Mónica trabajando en el turno nocturno de un supermercado, aprendiendo a vivir con el salario mínimo. Pensé en Mauricio, de vuelta en la habitación de su infancia, intentando reconstruir su vida desde cero. Pensé en Sara, durmiendo profundamente en la cabaña detrás de mí, sanando lentamente de las heridas que la harían más fuerte. Y pensé en mí mismo, un hombre de 63 años, que había perdido su matrimonio, pero había encontrado su libertad. Por primera vez en mi vida adulta, estaba exactamente donde quería estar, con las personas exactas con las que quería estar, viviendo exactamente la vida que yo elegía. Había sido necesario perder todo lo que creía querer para descubrir lo que realmente necesitaba. De pie allí, bajo un manto de estrellas, rodeado de agua, silencio y posibilidades, finalmente comprendí cómo se sentía la felicidad. Se sentía como volver a casa. Ahora, tengo curiosidad por ti que escuchaste mi historia. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta abajo y, mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias, que son las favoritas del canal y que definitivamente te sorprenderán. Gracias por ver hasta aquí.